Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística del día de hoy. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Si usted está de visita o nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial bienvenida. Nuestra casa es su casa. Le recordamos que si sus niños necesitan hacer uso de los baños, deben ser siempre acompañados por un adulto. Antes de iniciar nuestra celebración, les pedimos apagar su teléfono celular para que no sea motivo de distracción para usted y los que nos acompañan. Agradecemos su colaboración. Recuerde, el cuerpo de Cristo puede recibirse en la mano o en la boca. Si lo recibe en la mano, debe ser consumido frente al ministro. Hoy celebramos el 16º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios en este domingo nos plantea una realidad de nuestro tiempo, la presencia del bien y del mal ante nuestra elección libre. Dios nos muestra su paciencia y misericordia, invitándonos a vivir con esa misma actitud hacia los demás. Ahora los invito a que giremos hacia el centro para recibir al sacerdote que va a presidir, el Padre Sergio. Iniciemos nuestra celebración. Y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la semana? Espero que muy bien. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Con un corazón arrepentido y un espíritu humilde decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Ofrecemos nuestra Eucaristía por el cumpleaños de Marta Elena Franco, por el bienestar de Laura Elena Gómez, por la salud del Padre Ernesto, por la salud de la familia Troncoso, por la salud de Petra Zárate, Rosalba Gómez y Fernando Gutiérrez, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Leonarda Maldonado Laguna, María Elidia Rojas, Rosita Torres, Marco Antonio Gaona y Irineo Méndez Almanza. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, preserven siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos atentos la palabra de Dios. El libro La Sabiduría nos habla de la bondad de Dios para con su pueblo, al que juzga y gobierna con moderación e indulgencia, dándole siempre una oportunidad al arrepentimiento. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es fundamento de la justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gracia, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tu Señor es bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tu Señor es bueno y clemente. En su carta a los romanos, San Pablo nos invita a que nos dejemos guiar por el Espíritu, pues Él conoce las necesidades que nos lleva a vivir la voluntad del Padre. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. De pie, por favor. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá al fin del mundo. Los hijos del hombre enviarán a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y arrojen en el horno encendido.
Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Qué interesante la lectura del día de hoy del Evangelio. Podríamos decir que es una continuación de lo que escuchamos en la semana pasada, pero en realidad Jesús el día de hoy nos propone 3 parábolas distintas. Y vamos a ir haciendo un análisis de por qué Jesús nos habla en parábolas, pero una de las cuestiones principales por la que nuestro Señor Jesucristo nos habla en este tipo de parábolas es porque en la sencillez de las parábolas quiere que entendamos y que nosotros seamos parte de este reino de amor, de este reino de Dios. Esa sencillez que tiene de entender una parábola, la parábola que escuchamos la semana pasada del sembrador, la mayoría entendemos lo que hace un sembrador, quién es un sembrador. Y el día de hoy Jesús nos propone estas 3 parábolas en las que escuchamos nuevamente alguien que viene y siembra la cizaña, la mujer que pone levadura en la harina, y nos propone este tipo de parábolas precisamente con esa sencillez para que nosotros no nos compliquemos la vida precisamente buscando el reino de Dios donde no está o lo que no es, porque muchas veces nos hacemos ideas erróneas, nos hacemos cuestiones que posiblemente por la formación que hemos venido viviendo o que hemos tenido desde la fe, posiblemente por eso nos complicamos la vida y no participamos del reino de Dios. La primera lectura del día de hoy que escuchamos del libro de la sabiduría, una lectura tan bonita que nos muestra a ese Dios misericordioso, nos habla del Dios misericordioso, Dios todopoderoso, que puede hacer lo que quiera, con tan solo el poder de su voz, con tan solo el poder de su palabra. Él puede dar vida, puede quitar la vida, puede construir y puede destruir. Pero ese Dios todopoderoso, el día de hoy, la palabra de Dios en la primera lectura, nos dice que es un Dios misericordioso. Nos muestra a ese Dios misericordioso que nos da, la primera lectura nos dice, tiempo al pecador para que se arrepienta. Y muchas veces nosotros, seres humanos, dentro de la creación, nos juzgamos a nosotros y nos creemos todos poderosos y no tenemos la humildad para perdonar. No tenemos la humildad para pedir perdón. No tenemos la humildad para poder acercarnos al otro que necesita que yo sea misericordioso, que yo sea compasivo. Alguien me dijo un día, Padre, yo no puedo perdonar a tal persona. Y me dolió tanto eso porque es una persona que es una persona formada en la fe. Es una persona que cuando ustedes hablan con él o con ella, les dice tantas cosas o nos dice tantas cosas que inspira a uno. Y cuando se acercó conmigo y me dijo, yo no puedo perdonar a tal persona, yo le dije, ¿por qué no? Y me dice, porque me ha hecho mucho daño y la verdad no lo puedo perdonar, no puedo perdonar a esta persona. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar la mano que hacemos y decimos exactamente lo mismo que esa persona que se acercó conmigo? Yo no puedo perdonar a esa persona. Si Dios, que es todopoderoso, Dios que tiene el poder de dar la vida y de quitarla, es misericordioso, no importa qué pecado tengamos en nuestra vida, siempre Él nos va a acoger con misericordia, siempre Él nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a decir, ven, bendito de mi Padre, porque tú también eres parte de mi creación. Dios nos da esa oportunidad y nos da esa posibilidad de arrepentirnos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para arrepentirnos? De todas las cosas malas que hemos hecho, de no acercarnos durante nuestra vida a Dios. Muchos nos esperamos hasta el último momento, cuando ya estamos muriendo. Queremos que el cura vaya para confesarnos, porque ahora sí me quiero arrepentir. ¿Está bien? Por supuesto que está bien, porque Dios es misericordioso. Pero ¿por qué te esperaste hasta el último momento para experimentar el amor y la misericordia de Dios? Como no tuviste la capacidad y la voluntad y la humildad de recibir la gracia de Dios, entonces precisamente tu corazón se ha convertido en un corazón duro.
que no eres capaz de perdonar, que no eres capaz de tener misericordia con aquel que te pide que seas misericordioso, o con aquel que nos pide que seamos misericordiosos. Cuando a nosotros nos toca pedir misericordia de alguien más, que nos entiendan. ¿Por qué no se pone en mis zapatos? ¿Por qué no se pone en mi lugar? ¿Por qué no me entiende? La pregunta es, ¿tú te pones en los zapatos de los demás? ¿Nosotros nos ponemos en los zapatos de los demás? ¿Practicamos la misericordia con aquellos que necesitan la misericordia de nosotros? Muchas veces por eso precisamente es que los demás tampoco se ponen en tus zapatos. Cuando cerramos tanto nuestro corazón a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, entonces somos ese tipo de personas que se esperan hasta el último momento, cuando ya se está muriendo, ya no puede hablar. Los familiares nos llaman y nos dicen, padre, es que la verdad él nunca fue a la iglesia, o ella nunca se quiso acercar a la iglesia, pero yo quisiera que mi papá recibiera la unción de enfermos. Está bien, porque la misericordia de Dios es más grande que todo eso. Pero ¿por qué te esperaste hasta el último momento? ¿Y cuántos de nosotros se nos pasa la vida incluso sin acercarnos a la fuente de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo? Y hasta el día que estamos en un cajón nos traen a misa. Desafortunadamente habemos muchos así. Desafortunadamente no hemos entendido que nuestro Señor Jesucristo lo que quiere, a través de explicarnos el reino, a través de mostrarnos, de develarnos ese reino de amor, es que nosotros en la sencillez lo vivamos, lo experimentemos, que seamos alegres, que gocemos precisamente de su presencia entre nosotros, especialmente en la Sagrada Eucaristía. ¿Cuántos de nosotros nos negamos el derecho, nos negamos esa parte de ser felices, esa parte de ser alegres, esa parte de experimentar nuestra fe por no venir a misa? Es que se me hace aburrido, el padre da mucha, es más, muy regañón como este que está ahorita. Pero muchas veces nos negamos a nosotros mismos experimentar la misericordia de Dios. No es porque Dios no te perdone, no es porque Dios no se fije en ti, es porque nosotros mismos nos cerramos a su obra salvadora. Es porque nosotros mismos nos complicamos la vida tratando de buscar a Dios donde no está, tratando de explicarnos qué es el reino de Dios, cómo lo voy a vivir, cuándo lo voy a vivir, cuando me muera, hasta ahí, ¿no? San Agustín dice que para experimentar el reino de Dios en los cielos, tenemos que experimentar el reino de Dios puestos los pies en la tierra. Es decir, practicar la misericordia de la que nos habló la primera lectura, de ese Dios misericordioso con los demás, de practicar la bondad, la caridad, de ser humildes y reconocer que tengo que pedir perdón y tengo que perdonar. Para que estas parábolas que escuchamos en el Evangelio del día de hoy se hagan vida en nosotros con esa sencillez que tiene. ¿Quién no entiende o quiénes no podríamos entender qué sucede cuando le ponemos la levadura a la masa? Posiblemente los jóvenes van a levantar la mano y van a decir, pues no sé ni lo que es la levadura. Pero es lo que fermenta la masa. Es algo que hace que fermente la masa, algo que se esponje la masa, y por eso comemos panes esponjaditos. Eso es la levadura. ¿Quién no entiende esa parte? La mayoría lo entendemos. Jesús quiere en esa sencillez, a través de estas parábolas, que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere revelarnos. Quiere revelarnos el reino de Dios. En el mismo Evangelio, Jesucristo dice, en una de las partes del Evangelio, dice que Él lo que quiere a través de las parábolas, dice así: abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Ese reino de amor que Jesús ha venido a establecer entre nosotros, que ha venido a poner en práctica, estaba oculto para los ojos de nosotros los seres humanos. Pero Jesús, con su misericordia, con su amor, con su compasión, nos ha venido a hablar de ese reino, de la sencillez que es, de lo sencillo que es ponerlo en práctica. Pero nos complicamos la vida cuando empezamos a juzgar, cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a cerrar nuestro corazón a la misericordia de Dios, y entonces tampoco soy compasivo, tampoco soy misericordioso. Es que, Padre, me ha hecho mucho daño, la verdad no puedo perdonarle. ¿De verdad? ¿Tú le pides y tú vienes a pedirle perdón a Dios cuando te acercas con nosotros a la confesión? ¿Por qué tú quieres el perdón de Dios? ¿Por qué tú quieres la misericordia de Dios y tú no eres capaz de perdonar? Si ese Dios que es todopoderoso, misericordioso contigo, está poniendo toda su gracia en ti, a través de lo que nos dijo San Pablo en la segunda lectura,
Nosotros muchas veces no sabemos lo que necesitamos, pero el Espíritu Santo sabe, nos conoce, sabe quiénes somos, qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestros dones que Él nos ha regalado. Simplemente es ponerlos en práctica. Una vez que identifico que yo tengo este don, entonces debo de ponerlo en práctica para que el reino de Dios se establezca entre nosotros. ¿Quién no entiende lo que sucede en la parábola de la cizaña? El sembrador sembró trigo, pero nació pasto, nacieron otras cosas. ¿Qué es lo que debo de hacer, Señor? Vienen los trabajadores y le dicen al amo, ¿qué debemos de hacer? ¿Quitar la cizaña? Responde Jesús, no, déjalos que crezcan juntos. En el momento de la cosecha, entonces yo separaré la semilla buena de aquella semilla que es mala. Ahora les voy a hablar a los padres de familia. Padres de familia, yo sé que cada uno de ustedes, cuando fueron llamados a la vocación del matrimonio, a ser padres, ustedes, la semilla que ustedes han puesto, o la semilla que ustedes hicieron germinar en sus hijos, la consideran buena semilla. Pero ¿cómo has estado cuidando que ese enemigo no te robe esa semilla? ¿Qué has estado haciendo por tus hijos para que sigan creciendo en esa fe? Para que se sigan instruyendo en los principios y valores cristianos, para que sigan creciendo en los principios y valores que les ayuden a ser mejores seres humanos en la sociedad. Muchas veces los papás hemos caído o han caído en la parte de la indiferencia y decir, pues es que ya no me hace caso, padre, ya que haga lo que quiera. ¿Qué dice el Evangelio? Déjenlos que crezcan juntos, pero en el momento de la cosecha, yo me voy a encargar de separar la semilla que yo sembré, el trigo. Tú posiblemente consideras a tu hijo o a tu hija semilla buena. Rescátalo de las manos del enemigo. ¿Dónde los estamos dejando perder? A través de las redes sociales. Y ya les decía la vez pasada a los jóvenes, no es porque satanice yo las redes sociales, por supuesto que no. Es parte de lo que nos ha venido ayudando el día de hoy en la comunicación. ¿Son buenas? Por supuesto que sí. ¿Tienen cosas positivas? Por supuesto que sí. Pero el problema es que ahora el papá o la mamá, porque el niño ya no llore, le ponen el YouTube y ahí que se entretenga las horas y las horas. ¿A quién le estás dejando la semilla? Tu semilla, porque es tu semilla. ¿A quién le estás dejando que te la robe? Decíamos ahorita las redes sociales. ¿Cuántos malos hábitos? Drogadicción, alcoholismo, pornografía, tantas otras cosas que gracias al internet tenemos gran variedad para todo mundo. Todo mundo podemos accesar. ¿Qué estás haciendo tú como papá para cuidar esa semilla? Que realmente llegue a dar a ser el fruto que tú esperas, el fruto que tú sembraste, tu semilla. ¿A quién le estás permitiendo, papá, que te robe al hijo? Jesucristo dice, vino el enemigo y puso la semilla de la cizaña en el sembradío que yo había hecho. Jesús identifica al enemigo como el diablo, nos lo menciona de esa manera en el Evangelio. ¿Has identificado quién te está robando a tus hijos? ¿O también has colaborado para ello? Déjalos que se pierdan, como dice uno de mis tíos, que ellos decidan cuando crezcan. ¿Qué crees que van a decidir? Muchas cosas, tenemos muchas opciones allá afuera. ¿Cuál les va a parecer mejor a tus hijos? ¿Cuál les va a parecer más placentera? ¿Cuál les va a parecer más fácil? Pero todas te van a cobrar la factura de la misma manera, muy cara. Todas esas semillas que has dejado que vayan creciendo junto con Él y que vayan enraizando en su corazón, te lo van a robar un día. Y ese día, dice el mismo Evangelio, ese día va a ser el crujir y el llanto de nosotros. Pero si nos arrepentimos, si venimos con un corazón arrepentido, si tenemos una oración cercana con nuestro Señor Jesucristo, venimos y nos alimentamos de la Eucaristía, venimos y nos alimentamos nuestra vida espiritual de una hora santa, yo no sé, en algún momento de oración en tu familia, entonces sigues trabajando, sigues siendo ese cuidador del campo, sigues haciendo la labor que te corresponde. ¿Cuántas y cuántas veces nos tratamos de explicar qué será lo que Dios quiere de mí? Dios quiere cosas muy sencillas, por eso nos explica que el reino de Dios se vive de esa manera sencilla. Dios simplemente nos ha pedido dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas a ti? Así amas al prójimo. ¿Cuánto somos capaces de perdonar? Así espera el perdón de Dios. ¿Cuánto eres capaz de ser misericordioso con los demás? ¿Cuánto eres capaz de pedir en humildad
que Dios te siga dando los dones que necesitamos para seguir construyendo el reino de Dios. Sigamos pidiendo para que nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos siga regalando los dones que necesitamos para que este reino que Dios nos ha venido a hablar en el Evangelio se haga vida entre nosotros, aquí, entre nosotros. Porque muchas veces eso es lo que nos falta, humildad simplemente para entender que el hermano tiene debilidades, para entender que mi esposa o mi esposo posiblemente viene cansado, frustrado, enojado o lo que sea, pero yo he sido puesta en su camino o puesto en su camino como luz para ayudarle precisamente a que seguir creciendo como ser humano. Pero ¿qué tomamos? La decisión es muy simple el día de hoy, muy fácil. Dicen estadísticamente que después de los primeros 5 años, si un matrimonio sobrevive a esos primeros 5 años, ya la hicieron, ya fueron avanzando un poquito más. Pero el día de hoy tenemos matrimonios que en la primera, que no le prestó el teléfono a él o a ella, o que le quitó el wifi, se enoja y se va a su casa. Y ya se acabó el matrimonio. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la humildad? Entonces cada uno de nosotros, principalmente yo para empezar tengo que ser misericordioso, tengo que ser compasivo, tengo que practicar la humildad, para ejemplo de los demás, para inspirar a otros a que hagan lo mismo, a inspirar a otros a que quieran decir, yo quiero ser como esos que van a esa iglesia. Realmente ponen en práctica el amor de Dios entre ellos, realmente establecen el reino de amor que Dios, que Jesucristo ha querido venir a anunciarnos, ha querido venir a revelarnos a cada uno. Hermano, llévate esta reflexión para ti. Si tú has puesto ya una semilla de fe en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, no dejes que el diablo se la lleve. Porque precisamente por eso no tenemos jóvenes que quieran participar en la iglesia. Por eso no tenemos jóvenes que se quieran involucrar en la vida social, en los problemas de la vida social. No tenemos jóvenes que no quieran ser parte de una familia donde se ore, donde se rece, porque eso ya es cosa del pasado, son cosas aburridas. Por eso precisamente la invitación es para que en la sencillez que Jesús nos explica el Evangelio, en la sencillez que Jesús nos revela el reino de Dios, también nosotros en esa sencillez lo vivamos. Siempre les voy a decir, y es la primera vez que se los voy a decir aquí a ustedes, por favor, se los suplico, les pido, con los jóvenes y los niños, las abuelitas, yo les agradezco de todo corazón que recen el Santo Rosario. Les agradezco que en sus rosarios se acuerden de las vocaciones, pero por el amor de Dios, no sientes al niño o al joven 2 horas rezando contigo el Santo Rosario, porque pues entonces tienen razón los jóvenes, ya se durmió, ya se aburrió, ya se cansó y no quiere saber nada, si a eso voy a ir a la iglesia. ¿Verdad que sí, jóvenes? Lo sienta la abuelita a un lado y dice, ok, te sientas aquí porque vamos a rezar el rosario. Ahora te sigues aquí porque vamos a rezar la coronilla. Ahora te sigues aquí porque vamos a ver la misa en... Por Dios. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero cuando caemos en esas exageraciones, entonces el reino de Dios no lo estamos haciendo presente entre nosotros. En la sencillez, cosas sencillas, cosas simples. Enséñales a orar por los alimentos, a dar gracias por la vida. ¿Qué dificultad tiene eso? Ninguna. Pero dejamos de hacer esas cosas sencillas porque pensamos que con esto otro me voy a ganar más fácil el cielo. Entonces llévense esa reflexión en su corazón, medítenlo esta semana, pónganlo en práctica y pues las vemos la próxima semana con el favor de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Decimos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. El Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado.
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, pidamos a Dios que por su misericordia infinita atienda las plegarias que humildemente le presentamos. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, por la Iglesia, sus dirigentes y todos los fieles, para que en estos momentos difíciles permanezcan fiel al mensaje de Jesús como el trigo en medio de la cizaña. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes de las naciones, para que se dejen guiar por el Espíritu de Dios y luchen por la paz, la justicia y el respeto de los derechos de los más necesitados. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los que sufren en el mundo entero, especialmente los afectados por la violencia y las guerras, que se despojan al hombre de su dignidad de hijo de Dios. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que no permita que la cizaña del egoísmo y la indiferencia ahoguen los valores del reino de Dios. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Que Dios Padre Todopoderoso sostenga con fuerza y paciencia de amor, para que la semilla sembrada por la palabra del Evangelio fructifique en nosotros y se refuerce nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Te ofrecemos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria.
para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Quiero hacer una pausa en este momento aquí. Se fijan ustedes que la liturgia que seguimos en este momento de la consagración es un diálogo que se tiene sacerdote y el pueblo, sacerdote y nuestro Señor Jesucristo. Entonces les quiero pedir un gran favor, por favor, en el momento de casi la parte final o la parte final después de la consagración, cuando yo presento a nuestro Señor Jesucristo, que dice el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él, por favor, los invito para que el amén que se dice, este amén tiene que ser con convicción, tiene que ser con firmeza, porque estamos diciendo amén, estamos diciendo así sea, así es, que nuestro Señor Jesucristo se encuentra presente.